Los elfos de Tolkien. Los elfos son probablemente la raza más desarrollada que Tolkien creó. Tolkien desarrolló una nueva cultura, religión, historia e incluso una nueva lengua para esta raza, haciéndola una de las razas fantasiosas más estudiadas y analizadas hoy en día. El origen de los elfos según Tolkien. Los elfos fueron una de las primeras razas creadas en el mundo de Tolkien. Incluso se originaron antes de la creación del Sol y la Luna. El proceso de la creación de esta raza es conocida como el despertar de los elfos. Los elfos, junto con los humanos, son los primeros descendientes de Eru o Ilúvatar, que es el creador del universo en la mitología de Tolkien. Eru despierta a los elfos de su sueño eternal justo cuando las estrellas del mundo son acabadas para que la raza no cayera en la oscuridad. Los primeros elfos en despertar son tres, llamados Inin, Tata y Enel, que literalmente significan primero, segundo y tercero por el orden en que fueron despertados. El propósito de estos tres elfos era recorrer la Tierra Media en busca de otros miembros de su raza que se encontraban dormidos. Después de esta misión, los elfos crecieron en número hasta ser 144 integrantes. Al principio ellos no tenían forma de comunicarse entre sí, así que crearon la música y la poesía que con el tiempo y con la unión de nuevos integrantes creció hasta formar un nuevo lenguaje conocido como el élfico. Por esta razón los elfos se nombran a sí mismos los Quendi, que significa los que se comunican mediante voces. Características de los elfos. Los elfos son considerados la raza más bella, la más fina y la más sabia de todo el universo de Tolkien. Los elfos tienen varias características que los diferencian de las otras razas. Una de ellas es que son básicamente inmortales. Cuando los elfos llegan a su etapa de maduridad, ellos dejan de envejecer o envejecen muy lentamente. Los elfos se consideran inmortales ya que solo pueden morir de dos formas, con heridas durante combates o cuando pierden su razón por vivir y no desean seguir viviendo. Hay otras características que sobresalen de los elfos, también como su extraordinaria vista, puntería y oído. Esta raza es extraordinariamente ágil. En los libros de Tolkien como el Silmarillion, Tolkien menciona cómo los elfos cuando caminan en la nieve no dejan rastros. Esto nos dice que los elfos tienen un peso sumamente ligero, que les ayuda a ser excelentes guerreros. Por esta razón los elfos tienden a ser arqueros. Los elfos también son herradores, construyen armas que ninguna otra especie puede crear, también tienen un cierto tipo de magia que les ayuda a encantar cosas y crear hechizos. Los elfos son muy parecidos a los humanos físicamente, ya que los dos descienden de la misma rama, Eru. Generalmente los elfos son más altos que los humanos, son considerados más bellos y finos, tienen rasgos faciales más pronunciados como la terminación de sus orejas que son puntiagudas, sus ojos que son colores claros y sus cabellos que generalmente son lacios. Tipos de elfo. Después de la creación de los elfos hubo varias divisiones entre ellos. En primera instancia están los elfos Eldar, los elfos que decidieron seguir a Orome, el Valar que los guió al Amar. En segunda edición están los Teleri, es raza de elfos que más ramas tiene debido a que en medio del camino el Amar algunos decidieron quedarse en Beleriand junto con su rey Elwë porque consideraban que el camino era muy peligroso. Por último están los elfos que fueron engañados y capturados para luego ser convertidos en orco por Melkor el Valar que rebeló en contra de Ilúvatar. Relación con personajes ajenos al mundo de Tolkien. Los elfos originalmente son de mitologías nórdicas y germánicas, en los que eran criaturas llamadas en nórdico antiguo Alfar, que eran conocidas por ser hermosos, vivir en bosques y no morir por envejecimiento. Tienen demasiado parecido empezando por las características físicas que son humanoides y que son muy bellos. En estas historias también había divisiones de elfos o diferentes razas como unos enanos llamados elfos oscuros o negros y en las historias de Tolkien vemos las variedades y divisiones de elfos como los altos elfos o los elfos grises. Lugar en donde habitan los elfos. Rivendell es la más común. Es un asentamiento permanente de elfos que fue fundado por el elfo Elrond en la Segunda Era durante la guerra entre los elfos y Sauron. Es un valle conocido por las montañas nubladas. Personajes importantes de la saga El Señor de los Anillos como Bilbo y Frodo aparecen en esta ciudad en sus travesías. Es muy difícil llegar a este lugar ya que está escondido entre las montañas. Lórien era un territorio localizado entre las montañas nubladas y el bosque negro. Ahí habitan razas de elfos como los Sindar, que eran elfos silvanos.
Por último están los Lórien. Era el bosque en el que se encontraban los árboles más bellos de la Tierra Media, ya que además de ser muy altos tenían hojas doradas y troncos plateados, cual estaba localizado al este de las montañas nubladas. La lengua. La lengua es conocida como Eidolon o élfico. Es una ideolengua o una lengua construida. Es un idioma artificial que ha sido parcial o totalmente creado por J.R.R. Tolkien, con el que se desarrolló a la raza de los elfos en sus libros se dividen en dos ramas, los Quenya y los Andarin. Lo más impresionante de las ideolenguas inventadas por Tolkien son el parecido que les dio a una lengua real, el tiempo y esfuerzo que les dedicó para que parecieran reales y cuando lo único que le faltaba para hacerlo era una historia, Tolkien se cargó de eso. Él le quiso dar al Quenya una apariencia de lengua clásica, así que le trató de que tuviera una semejanza visual al latín tratando de transcribirlo a nuestro alfabeto. En cambio, para el Sindarin, que era la lengua del tercer clan de elfos, los Sindar, Tolkien basó su gramática y fonética en Gales, por la que muestra mutaciones características de las lenguas celtas. En gramática, el idioma es más que nada analítico, en semblanza al inglés o al alemán. También su fonética está basada en Gales, y así se extiende todo el desarrollo. Y es por eso que es tan impresionante toda la creación de estos ideolenguas, porque Tolkien se extendió y realmente creó una lengua con variaciones, divisiones, dialectos, gramática y pronunciación en su alfabeto. Boyahun, Nele Terain, Dan Carmenig, Siberia Farhun, Amar Nanededoras. Aragorn, Nedin Dagor, Hen Urir Othari, Natha Dagathair. Then I shall die as one of them. Reflexión sobre la importancia de la obra para la creación de una identidad mitológica. La creación del Señor de los Anillos por el escritor inglés J.R.R. Tolkien no solo fue para el entretenimiento de sus lectores, sino que también tenía como objetivo crear una mitología y épica legendaria porque no existía estas dos cosas en su país de origen, Inglaterra. Esto se debía a que muchas civilizaciones antiguas ocupan el territorio, tales como los anglos y los sajones que procedían de origen germánico, los daneses, los vikingos y los normandos. Es por esto constante cambio de culturas en un solo lugar que no se puede desarrollar una mitología fuerte que posiblemente se habría podido crear si no hubiera habido tantos cambios en la gente que habitaba en Inglaterra. Es por esto que Tolkien se dio la tarea de crear un texto mitológico que identificara a la población de Inglaterra.